bupida toda la vida buena. Toquen bupida toda. Bueno, sigamos con Jota, que nos está contando que con Marta Cecilia, que era la protagonista de la obra, pues usted hizo de cura. Sí. Y terminanos ese relato para que empatemos con qué pasó ahí con esa historia. A ver, yo hice de cura, recuerdo que me tocaba confesarla a ella y ella se agachaba de frente donde yo estaba sentado y me tocaba darle una palmadita, la cacheteadita que se usaba en aquel tiempo en la cara. Pero entonces, como a mí no me caía bien ella, yo me imaginaba era dándole un guascazo. Un buen golpe. Bueno, lo cierto del caso fue que terminamos, pero a partir de ese compartir en ese grupo de teatro, por cosas del destino, Marta y yo pues fuimos entrando en un romance, poco a poco pues yo como que no lo creía porque al fin y al cabo en ese entonces era una persona que no estaba haciendo nada, muy joven, pero los sentimientos y el corazón no están preparados para lo que pueda ocurrir. La veo a ella, empiezo a trabajar con ella en esas obras de teatro y en ese grupo, me enamoro de ella, tenemos un noviazgo de 2 años y luego nos casamos. Y por ahí ya llega José Alejandro Rueda. Por ahí ya tenemos la fortuna, mi Dios nos bendice con la llegada de José Alejandro. J Junior. J Junior. J, quien lo creyera, también tuvo entonces después ese acercamiento al teatro, porque estando precisamente estudiando con Marta, tuvo la oportunidad de trabajar en una obra que presentaron infantil que se llamó Tío Conejo contra el Tigre Feroz. Él de 9 años fue el protagonista de esa obra. Más tarde lo hizo como joven y perteneciendo al grupo Espíritus en Escena, presentamos la obra La Gaitana en uno de los festivales que hizo la Casa de la Cultura. En ese entonces quisimos hacer un concurso al mejor actor y para fortuna de él fue el mejor actor y fue galardonado con una placa como el mejor actor. Estamos hablando, Jota, que el teatro empezó con tu papá, lo continuaste vos y que tu hijo también siguió como ese legado, o sea, que está en las venas. Pero vení, Jota. Hay esa tradición. Está esa tradición. Has hecho de todo. ¿Cómo terminaste en una bodega cargando bultos? Hombre, duro. Ante ese compromiso del matrimonio, pues yo era una persona que, como te digo, lo último que alcancé a hacer fue el bachillerato. Entonces, vos sabés, ya una responsabilidad con el matrimonio, con los hijos y todo esto lo lleva a uno a voltear. Desafortunadamente, pues, dadas esas condiciones, tuvimos que viajar a la ciudad de Medellín, donde vivimos. Yo pedí trabajo por allá en una bodega y me dan esa oportunidad en una bodega de un señor Rodrigo Arroyave, uno de los ricos de aquí, Urrao. Yo con mi bachillerato, el día que me dijeron preséntese, pensé que porque había estudiado algo me iban a dar la oportunidad siquiera de ser un auxiliar o algo así. Pero recuerdo cuando me presento al jefe de personal. Te fuiste con tu pinta. La pinta, muy chévere. Unos zapatos negros de tacón alto. Recuerdo que mi pantalón todavía era botacampana, una camisita estrecha al estilo hippie y muy bien organizado el hombre porque era su primera entrevista de trabajo. Pero resulta que me dejaron trabajando. Me dijeron, preséntesele al coordinador de bodega. Yo voy donde el coordinador de bodega, resulta que es un costeño y se queda mirándome de pies a cabeza y lo primero que me dice es, joven, ¿trajo su enjalma? Y yo, ¿cómo así que sí traje mi enjalma? ¿Y eso qué es? Y le digo, señor, ¿y eso qué es? Su ropita de trabajo, creyó que venía de niño bonito. Y le dije, no, pues yo no sabía que venía y simplemente, vea, ¿está viendo ese carro que hay allá? Donde están cargando ese cuido. Sí, señor, ¿cómo no? Vaya y le echa o le sube 80 bultos. Y yo en mi vida nunca había cogido un bulto de nada. Pero tocó. Sí, tocó. Yo recuerdo que con mi vestidito, pues que era el más presentable, me subí sobre los arrumes de cuido que habían, rompía 2, jalaba un bulto y me caían 3 encima. Con los tacones rompía los bultos. Correcto. Lo cierto del caso fue que ya en la tarde el hombre salió como un gamincito para su casa, donde tenía que coger 2 buses para llegar. El achante en esos buses tremendo, pero por algo se empezó. Bueno, pero ahí en esa misma bodega, digamos así, te ascendieron. Pues sí, digamos que fue un ascenso entre comillas y de bodeguero pasé a ser celador. ¿Y de celador viniste otra vez a Urrao a trabajar con EPM? No, de celador por otras condiciones de índole económico me tocó regresar a Urrao. Con esa liquidación me vine y puse en la carnicería. Ah, la carnicería. La carnicería. También fui carnicero.
Oficio que tampoco perduró mucho en el tiempo, dado a que no se nos dieron las mejores condiciones. Bueno, Jota, actor, cura, bulteó, celador, carnicero, que no funcionó muy bien. Y entonces después te fuiste a medirle los caudales a los ríos de Panmurrí. A ver, sí, después en esas condiciones, pues, donde no se conseguía empleo, se me da una oportunidad muy grande y fue la de trabajar con empresas públicas de Medellín como auxiliar de hidrometría. Empresas públicas tenía aquí un proyecto en el río Murrí y de hecho se necesitaba un auxiliar que estuviera pendiente de los equipos para medir las corrientes de los ríos, los vientos y todo esto. Entonces a mí me destinaron esa función. En esos ires y venires, Jota, pues te tocaba visitar siempre la zona Murrí, Mandé, Puntas, Curvatá, todo eso. ¿Qué pasó ahí en una de esas historias con una chica? ¿Te tocó acampar en una casa? Una niña. Fue una experiencia, digamos, muy grande para mí, porque la verdad, aunque uno ha creído en Dios, nunca lo ha sentido. Y en cierta ocasión, pues, bajábamos precisamente hasta el río Mandé. Yo iba acompañado de un arriero, ya cogiditos de la noche. Necesitábamos entrarnos por una quebrada que llama la Moladora y encontrar con uno de las personas que nosotros llamábamos observadores que estaban pendientes de las estaciones, donde se medía el tiempo y todo aquello. Ese día que llegamos a esa casa, pues desafortunadamente nos encontramos un grupo de 3 niñas porque el papá y la mamá, según ellas, habían salido a conseguir una miel o una panela. De alguna manera yo le pedí el favor a la niña mayor, una niña por ahí de 8 años, de que por qué no nos permitía dormir en el ranchito, así fuera en la parte de afuera, en el corredorcito. La niña muy querida nos dijo que sí. Yo después de asearme le entregué a la niña una cajita con el mercado y le dije, vea, usted de pronto es capaz de hacernos alguna comidita, y le expliqué más o menos. Y ella dijo, listo, don José, yo la hago. Una niñita de 9 años. ¿Y les hizo comida? Y al otro día desayuno. Nos hizo desayuno, mejor dicho, la experiencia o la necesidad hizo que la niña nos hiciera de comer de una forma muy, muy elegante y muy buena, pues para esas condiciones en que estábamos. Pero ¿qué ocurre? Al otro día, cuando nos vamos a despedir de estas 3 niñas, que debíamos de continuar pues nuestro recorrido hacia Mandé, hacia la parte baja, cuando yo ya estoy sobre la mula en que nos íbamos a ir, una de las niñas, la más pequeñita, una niña por ahí de 3, 4 años, sale con el resto del mercado que yo les había entregado la noche anterior y llega y me dice, don José, vea, esto quedó para que se lo lleve. Y yo dije, no, porque igual ellas estaban como en unas condiciones muy malas para la comidita y todo eso, me tocó ver algo muy impresionante. Entonces le dije, no, amor, déjelo para que ustedes coman. En ese momento esa niña me da un Dios se lo pague, que no era la voz de ella. No era la voz de esa niña. Dentro de esa niña o esa expresión de esa niña había algo más grande, algo más sobrenatural, porque yo en mi montura sentí que el cuerpo se me sacudió. ¿Se erizó? Me ericé todo. Yo dije, Dios mío, no es la niña, hay alguien más. Fue una experiencia muy... Bueno, son muchas historias, Jota, que hemos tenido, sobre todo esa experiencia con EPM, de conocer toda esa zona.